Es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1. Y vamos a comenzar el primer libro de los Macabeos, Dios mediante. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a meditar Nehemías capítulo 13, versículo 1. Por ese entonces se leyó el libro de Moisés ante el pueblo, pues allí estaba escrito: el amonita y el moabita quedarán para siempre excluidos de la asamblea de Dios, porque no recibieron con pan y agua a los israelitas, sino que pagaron a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Después de haber escuchado la ley, echaron de Israel a todos los extranjeros. Pero antes de eso estaba encargado de las bodegas de la casa de nuestro Dios el sacerdote Eliyasib. Como era de la familia de Tobías, le había pasado a este una gran bodega, y donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los objetos sagrados, el diezmo del trigo, del vino y del aceite. En una palabra, la parte de los levitas, de los cantores y de los porteros, y los que correspondían a los sacerdotes. Por ese entonces estaba yo ausente de Jerusalén, pues el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había vuelto donde el rey. Pero al cabo de un tiempo pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén. Fue entonces cuando me informé de la mala acción que había hecho Eliyasib para complacer a Tobías. Le había arreglado una bodega en el patio de la casa de Dios. Eso me molestó mucho. Tiré al patio fuera de la bodega todos los muebles de Tobías y ordené que se purificaran las bodegas. Luego deposité allí los objetos de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Supe también que ya no se recaudaban las partes de los levitas, y que estos y los cantores encargados del servicio se habían vuelto cada cual a su campo. Por eso reté severamente a los funcionarios, diciéndoles: ¿por qué está en el abandono la casa de Dios? Reuní de nuevo a los levitas y los puse en sus funciones. Entonces todo el pueblo de Judá entregó de nuevo en los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Encargué los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadot y al levita Pedaías, y les di como ayudantes a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque tenía fama de ser honrados. Les encargué la participación a sus hermanos. Acuérdate, Dios mío, de lo que hice entonces. No te olvides de las buenas obras que realicé por la casa de mi Dios, para mantener sus ritos.
También por ese entonces vine un sábado, a unos hombres que pisaban las uvas en el lagar y a los otros que llevaban las villas de trigo y las cargaban en sus burros junto con sus vinos, uvas, higos y toda clase de carga, y los llevaban a Jerusalén en el día sábado. Les advertí que no vendieran sus productos, e incluso en Jerusalén había gente de Tiro que traía pescados, productos de todo tipo para vendérselos a los judíos en día sábado. Reté ásperamente a los nobles de Judá diciéndoles: lo que ustedes hacen es vergonzoso. Los padres de ustedes hicieron lo mismo y Dios nos mandó toda clase de desgracia a nosotros, a esta ciudad. A ustedes siguen aumentando la cólera de Dios contra Israel al profanar el sábado. Por eso ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén en cuanto comenzara a caer la tarde al comienzo del sábado, y que se esperara hasta el término del sábado para abrirlas de nuevo. Puse en las puertas a algunos de mis hombres para vigilar que ninguna carga entrara en la ciudad el día sábado. 1 o 2 veces mercaderes y comerciantes de todo tipo se quedaron de noche fuera de Jerusalén, pero les advertí por qué se quedaron de noche cerca de la muralla. Si vuelven a hacerlo, los arrestaré. Con eso no volvieron más en día sábado. También ordené a los levitas que se purificaran y custodiaran las puertas para que se respetara el día sábado. Por eso, acuérdate también de mí, Dios mío, ten piedad de mí según tu gran misericordia. Por esos mismos días también vi a unos judíos que se habían casado con mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de tal o de cual pueblo y no sabían el judío. Los reprendí y los maldije, incluso les pagué a algunos, les tiré el pelo. Les pegué a algunos, les tiré el pelo. En nombre de Dios les dije severamente: no den más sus hijas a los hijos de ellos, ni tomen más a las hijas de ellos para sus hijos o para ustedes. Así fue como pecó Salomón, rey de Israel. No había otro rey como él en ninguna parte. Era amado de su Dios, que lo había puesto como rey de todo Israel, y sin embargo, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. ¿Quieren que se diga de ustedes que cometieron el mismo pecado y fueron infieles a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote el Yasib, era yerno de Sambalat el Oromita. Lo eché lejos de mí. No te olvides, Dios mío, hasta qué punto había desacreditado el sacerdocio y tu alianza con los sacerdotes y los levitas. Los he purificado de cualquier extranjero. He establecido reglas para los sacerdotes y los levitas, para cada uno de sus respectivos trabajos, como asimismo reglas para las ofrendas de la leña a su debido tiempo y para los primeros frutos. Acuérdate de mí, Dios mío, y bendíceme. Vamos ahora a leer el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Estamos terminando
Estamos terminando el libro de Nehemías para comenzar el libro de los Macabeos. Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitín, reinaba en toda Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límite. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes y los hizo sus súbditos. Después de eso cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder cada cual en su sector. Luego de su muerte todos ellos se hicieron coronar como reyes y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante largos años. El mal fue aumentando en la tierra. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rey en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron a muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos nos han ocurrido muchas desgracias. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa para entregársela al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de los dos reinos. E invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería, muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de la fortaleza de Egipto y arrasó con todas las riquezas del país. Después de haber vencido al rey, tomó el camino de regreso el año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario y sacó el altar de oro, el candelabro en el que brillaba la luz con todos sus accesorios, la mesa y la vasija de las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que adornaban la enchafada del templo. Juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándose todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen, las muchachas y los jóvenes están macilentos, y las mujeres
han perdido su belleza. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones y las recién casadas están de duelo en sus piezas. La tierra se estremece al ver quienes la ocupan y toda la casa de Jacob está encubierta de vergüenza. Nuevo Head & Shoulders anticomezón, refrescante textura en gel que te liberará de la comezón y la caspa. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó con sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres y los niños y arriaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo allí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gentes y conciencia a regenerados que se hicieron fuertes allí. Almacenaron allí armas y provisiones y amontonaron dentro de todo lo que estaba reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo y el enemigo amenazaba desde allí a Jerusalén en cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos y estos la abandonaron. Su tiempo se convirtió en desierto. Sus fiestas se cambiaron en días de luto. Sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez de respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora, su grandeza se dio el lugar al duelo. El rey ordenó que todos en su imperio formaran un solo pueblo, cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de cultos y templo a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los niños y ensuciarse con una clase de impureza y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debía ser condenado a muerte. Así se expresaba las cartas que envió el rey a todo su reino. Les impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley, hicieron el mal en el país, obligaron a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Quileu, el año 145 del rey, instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los entregaban.
Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se lo condenaban a muerte según el decreto del rey. Mes a mes en sus ciudades se castigaban a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto. Y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar, instalando en el lugar del altar de los holocaustos. Según esa ley se condenó a muerte a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos. Junto con sus niños abrazados a su cuello, también eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo, muchos continuaron siendo fieles en Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa, y fueron ejecutados. Esta fue una gran prueba para Israel. Por esos días un sacerdote de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, de la descendencia de Joarib, salió de Jerusalén y se estableció en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, apellidado Gadí; Simón, apellidado Tatsí; Judas, apellidado Macabeo; Eleazar, apellidado Abarán; y Jonatán, apellidado Afús. Al ver todos esos pecados que se cometían en Judá y en Jerusalén, exclamó: ¡qué desgracia! No nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa. Mientras permanezco allí sentado, la ciudad está en mano de los enemigos y el templo en mano de poderes extranjeros. El templo de Dios es ahora como un hombre despreciado. Todo lo que constituía su gloria partió por el cautiverio. Sus hijos fueron asesinados en las plazas y sus ovejas muertas por la espada del enemigo. ¿Hay alguna nación que no haya recibido sus bienes en herencia? ¿Que no se haya apoderado de sus despojos? La han rodeado toda su belleza. La que era libre es ahora esclava. El lugar santo, nuestra maravilla y nuestra gloria, no es ahora más que un desierto, pues lo han profanado los paganos. ¿De qué sirve seguir aún con vida? Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey, que debían imponer a la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú primero a obedecer las órdenes del rey, tal como lo han hecho las otras naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces tú y tus hijos, serán admitidos entre los amigos del rey y serán recompensados con oro y plata, con muchas otras cosas. Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque les obedezca al rey y a todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbranos, Dios, de abandonar la ley y sus prescripciones. No abrazaremos, pues, la orden del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas terminó de hablar, se adelantó un judío delante de todo el pueblo
para sacrificar en el altar de Modín, según el decreto del rey. Al ver eso, Matatías, lleno de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual al de Pinjas cuando hirió de muerte a Sinrí, hijo de Saúl. Luego Matatías salió gritando por medio de la ciudad: los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, que me sigan. Huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Muchas personas que esperaban la justicia y los decretos de la ley se fueron a instalar en el desierto. Llegaron allá con sus hijos, sus mujeres y sus ganados, porque la vida se había vuelto imposible. Le comunicaron a los oficiales del rey y a las tropas acatonadas en Jerusalén de la ciudad de David, que mucha gente rechazaba la orden del rey y buscaba refugio en los escondites del desierto. Salió entonces un fuerte destacamento a perseguirlos y atacarlos. Se apostó frente a ellos y se dispuso a atacarlos siendo día sábado. Le dijeron: basta ya, salgan. Obedezcan la orden del rey y salvarán su vida. Pero ellos respondieron: no saldremos, no cumpliremos el decreto del rey y no violaremos el día sábado. Entonces los atacaron. Ellos se negaron a responder, a lanzar piedras o a formar brincas en sus escondites. Muramos todos, decían. Así, nadie nos reprochará algo. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matarán injustamente. Los otros emprendieron el asalto siendo día sábado, y ellos murieron junto con sus mujeres, sus niños y sus ganados. Había allí alrededor unas 1000 personas. Cuando Matatías y sus amigos supieron lo sucedido, hicieron un gran duelo. Pero se dijeron entre sí: si hacemos lo mismo que nuestros hermanos, si no nos defendemos de los paganos para salvar la vida y nuestras observancias, muy pronto nos eliminarán del país. Por eso tomaron ese mismo día esta decisión: si alguien viene a atacarnos un sábado, lo enfrentaremos y no dejaremos aplastar como lo hicieron nuestros hermanos que murieron en sus refugios. Se les unieron luego un grupo de asideos, israelitas valientes y devotos de la ley. Todos los que huían del peligro fueron a reforzar y a engrosar sus filas. Así fueron organizando su ejército. Comenzaron después a descargar su cólera sobre los renegados y su furor sobre los que habían abandonado la ley. Estos tuvieron que huir a los poblados paganos en busca de refugio. Matatías y sus amigos llevaron a cabo la expedición para descubrir los altares y la circuncidar a la fuerza a los niños no circuncidados que encontraban en el territorio de Israel. Persiguieron a los insolentes y tuvieron pleno éxito. Recuperaron su religión de manos de las naciones paganas y de su ley, y redujeron al silencio a los pecadores. Estarás aquí para liderar lo más importante de todo. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, reunió a sus hijos. Ustedes ven ahora el reino de la insolencia y del menosprecio. Les dijo: el tiempo de los trastornos y del desorden y de la cólera. Ustedes, hijos míos, dedíquense por entero a la ley y den su vida por la alianza de nuestros padres.
Acuérdense de lo que nuestros padres realizaron en su tiempo y conseguirán una gran gloria y un nombre inmortal. Abraham fue hallado fiel a las pruebas, por eso fue considerado como un justo. José en el tiempo de la desgracia supo cumplir la ley y llegó a ser dueño de Egipto. Pinhas, nuestro padre, ardía de celo y recibió por eso la alianza del sacerdocio eterno. Josué cumplió fielmente su misión y llegó a ser juez de Israel. Caleb proclamó la verdad en medio de la asamblea y recibió una herencia en el país. David por su piedad recibió el trono real y perdura hasta más allá de los siglos. Elías, que ardía en celo por la ley, fue llevado al cielo. Ananías, Azarías y Misael tuvieron confianza y fueron salvados de las llamas. Daniel, que no transiguió que fuera salvado de las fauces del león. Sepan pues que de generación en generación los que esperan en Dios no serán vencidos. No teman las amenazas de un hombre que van a encontrar a Dios. Por su gloria terminarán en la basura y en la podredumbre. Hoy lo honran, pero mañana ya nadie lo conoce. Volverán al polvo de donde salió y nada quedará de sus proyectos. Hijos míos, sean pues valientes y gran fiel a la ley, porque de ella provendrá su gloria. Miren a su hermano Simeón, que tiene también buen criterio. Háganle siempre caso, y él será el padre para ustedes. Y Judas Macabeo ha sido valiente desde su infancia. Él será el comandante del ejército. Él dirigirá la guerra contra las naciones. Vayan a reunirse a todos los que observen la ley y vengan a su pueblo. Devuelvan a las naciones paganas el mal que les hicieron a ustedes y manténganse firmes a los mandamientos de la ley. Luego los bendijo y fueron a reunirse con sus padres. Murió el año 146. Lo enterraron en la tumba de su padre en Modín, e Israel hizo un gran duelo por él. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 3 del primer libro de los Macabeos. Mañana vamos a continuar. Ya comenzamos un libro nuevo, después viene el segundo libro de los Macabeos. Historias muy bonitas de lo que fue el pueblo de Israel. Una de mis favoritas, cuando muere la mamá con todos sus hijos, pero no renegaron de su fe. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir leyendo la palabra de Dios.